Amén. Hemos estado viendo varias semanas la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Hemos visto cómo el nuevo hombre es engendrado, es creado por la palabra. Amén. Es alimentado por la palabra, crece por la palabra, se fortalece. ¿Por qué? Por la palabra también. Amén. Y la palabra es su guía hasta el fin de esta carrera, ¿no? Pablo fue quien dijo: he acabado la carrera. O sea, todos estamos en una carrera, y en esta carrera nos podemos desviar, pero es la palabra de Dios la que es esa lámpara para nosotros, esa luz que alumbra en la oscuridad. Nos guiamos de ella. Y la semana pasada, ¿cuántos estuvieron acá la semana pasada? ¿No? Y si no puedes estar, tú sabes que puedes verla y ahora escucharlas, inclusive en YouTube y en Facebook por unos días. Pero vimos que realmente al final lo que vale, ¿no? En medio de cualquier situación que estemos, lo que vale es la ley o la palabra. Eso es lo que está escrito, ¿no? Y no valen las opiniones personales, los gustos, no vale vamos a decir, los sentimientos están aún bajo la palabra, ¿no? O sea, porque nuestros sentimientos cambian, nuestros sentimientos pueden estar contaminados. Todavía al final lo que vale es la palabra. Y vimos que tenemos un abogado, amén. Y ese abogado conoce la palabra, ese abogado conoce la ley. Y tenemos que venir a él para que él, vamos a decir, nos defienda, ¿no? Él nos ayude en nuestras necesidades. Y en el Antiguo Testamento, como decía, tan importante, hay muchas declaraciones muy específicas respecto a la palabra. Y quiero que veamos una, principalmente, que es muy conocida, mencionada en el Salmo 19. Salmo 19, donde habla de la palabra, inclusive en el Antiguo Testamento, ¿no? Esta es la declaración de David acerca de la palabra en el Salmo 19, a partir del versículo 7. Miren, vamos a leer lo que dice acerca de la palabra de Dios, o la ley de Dios, como era conocida, ¿no? La ley que Dios trajo a través de Moisés. ¿Lo tienen? Salmo 19. Versículo 7, porque vamos a estar hablando algo que realmente nos compete y nos va a desafiar. Dice versículo 7, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. ¿Cuántas veces tú lees la Biblia y tú dices, no estoy de acuerdo con esto? O parece que Dios no hubiera pensado en esta situación. O a veces decimos, ¿por qué Dios es tan estricto? ¿No? Sobre todo cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿no? Y vemos a Dios, su palabra, y tú dices, pero lo pensamos, no lo decimos, ¿no? Pero si yo fuera Dios, yo no lo hubiera hecho de esta forma. ¿Por qué Dios, por qué Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra? ¿No? A veces pensamos en las cosas, ¿no? de Dios. No lo decimos de repente, pero en nuestra mente hay pensamientos de que Dios es muy estricto, los mandamientos, etc. Pero ¿qué decía él? Que la ley de Dios es ¿qué? Perfecta. No hay nada perfecto en este mundo excepto la ley de Dios. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la ley de Dios? Dice, es perfecta, ¿que qué? Que convierte el alma. Amén. Tiene un efecto sobre el alma. El testimonio, lo que Dios ha hablado de Dios, es fiel. O sea, es algo que permanece. Dice que hace sabio al sencillo. Y sencillo no quiere decir, ¿verdad? Alguien que es sencillo, así como está muchas veces esa palabra
entendida, sino el sencillo es el que no entiende, el que no sabe, el simple. Eso es lo que significa, pero dice que te hace sabio. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son ¿qué? Rectos. ¿Y qué hacen? Que alegran el corazón. Por eso, les voy a ser sinceros como pastor y como predicador. ¿Ok? Hasta ahora a mí vamos a decir, me causa asombro cuando la gente me dice, pastor, hoy día te ha predicado, me ha caído palo, dice. ¿No? Me ha dado palo, o sea, es como que el palo no es agradable, ¿sí o no? Hubiera preferido que no me den palo, no somos masoquistas, ¿no? El pastor ha sido fuerte, ¿no? Pero, y yo digo que qué raro, ¿no? Porque yo cuando predico no busco eso, ¿no? No digo, a ver, ¿qué les puedo decir este domingo? A que salgan molidos, ¿no? Que la gente salga dolorida de la iglesia, ¿no? Que la gente salga así como diciendo, ay, no, sobándose espiritualmente, ¿no? Nunca es esa la intención, ¿no? Nunca es esa la intención. Realmente la palabra, supuestamente, para el que ama a Dios, debe decir algo que, gracias, ¿no? Y acá dice inclusive que los mandamientos son rectos, pero ¿qué sucede en tu corazón? Te alegran. Amén. A mí me alegra. Me alegran, ¿no? Me debería de alegrar, ¿no? Yo debería decirle, Señor, por favor, ayúdame, ¿no? Ayúdame que tu palabra me alegre, no me entristezca, sino me alegre. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio. No es la reverencia a Dios, el tenerle temor y reverencia. El temor, dice, de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios, otra vez hablaba de los juicios, ¿no? De lo que Dios ha determinado. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Y qué dice? Todos justos. Todos justos. ¿Esté yo de acuerdo o no? Todos los juicios de Dios son justos. Que no los entienda es otra cosa, pero que son justos. Y mira el versículo 10, decía él, deseables son más que ¿qué? Son más que el oro, son más que el dinero, son más que las cosas valiosas. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. ¿Y qué dice? Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. ¿Ven? Este hombre tiene una experiencia con la palabra que es muy agradable, ¿no? Disfruta él de la ley de Dios. Más dulce más que la miel. Versículo 11 dice, tu siervo además, ¿qué dice? Amonestado. O sea que él reconocía, ¿verdad? Que la ley lo amonestaba a él, ¿no? Lo corregía, lo ponía un poco en vereda, no era amonestado. Todos nosotros necesitamos eso, ¿no? Porque todos nosotros tendemos a desviarnos un poquito, ¿sí o no? Nos desviamos un poquito a la derecha, nos desviamos un poquito a la izquierda, pero la palabra de Dios nos amonesta a nosotros. Pero qué bueno ser amonestado por Dios, por un amigo, por alguien que tú sabes que busca lo mejor para ti, busca tu bien. Así que Dios te amonesta, no es, hay alguien que me amonesta porque me odia, no, es porque me ama. Y en guardarlos hay una gran recompensa. Amén, un gran galardón. Así que eso es la palabra, ¿no? Y como decía, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Él dice, convierte el alma, todo. Así que el pueblo de Israel le tomó importancia a la palabra
Y poco a poco empezó a dedicar más tiempo a que no solamente los reyes y la gente encargada del gobierno conozca la palabra, sino toda la gente, desde la infancia, desde los niños, empezó entonces a poner para que ellos conozcan la palabra. Dicen, ¿verdad? Los judíos y la gente que estudia que todos los niños a la edad de 5 o 6 años ya habían leído los primeros 5 libros de la Biblia. Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 6 años ya los tenían leído, ya conocían las historias, y como en muchas veces, ¿verdad? Se hacen hasta concursos, ¿no? Se memorizaban pasajes importantes de Deuteronomio, sobre todo, ¿no? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿no? Habían pasajes muy claves que los niños memorizaban. A partir de esa edad, hasta los 13 años, tenían que estudiar todo el resto, desde Josué hasta Malaquías, Isaías, Salmos, también estudiar, memorizar. Se hizo vamos a decir, parte ya de la cultura del judío verdadero, el estudiar la palabra, el leer la palabra y el estudiarla. Y se crearon, aparte del templo, estos lugares llamados sinagogas, ¿no? Donde se podían reunir no solamente en el templo, sino ya en cada ciudad, los maestros y la gente para estudiar la palabra, para estudiar Isaías, para estudiar los profetas, para dar clases, para decir lo que enseñan, interpretar qué es lo que quiere decir esto, qué es lo que quiere decir otro. Así que de alguna forma la palabra se empezó a expandir en todo el territorio y en todas las edades. De ahí se empezó a buscar a la gente más brillante académicamente para que sean entrenados y ellos también se conviertan en maestros, ¿no? Y así como acá ahora, por ejemplo, no hay universidades y ciertas universidades son mejores que otras en diferentes cosas, pues en el pueblo de Israel hubieron 2 escuelas principales que eran quienes trataban de reclutar a todos los chicos que eran más brillantes en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra. Pero aquí quiero que veamos un gran problema, el cual puede ser que también esté sucediendo hoy. Ya nosotros no somos judíos, nosotros somos la iglesia y nosotros también tenemos ¿qué? La palabra. Amén. Tenemos también la palabra. Pero puede ser que lo que les pasó a ellos nos vaya a pasar también a nosotros. ¿Y cuál es el problema? El problema es que podemos escuchar, podemos estudiar y podemos conocer la palabra sin que tenga un efecto transformador en nuestra vida. Es un problema, pero escuchen, qué raro, ¿verdad? Podemos escuchar, como en las prédicas, en YouTube, en radio, ¿verdad? Podemos escuchar la palabra, estudiarla, conocer las historias, conocer las enseñanzas de la Biblia, pero sin que tengan un efecto transformador en nuestra vida. Y ese problema lo tuvieron ellos. Inclusive, uno de estos grupos que eran los que prestaban más atención al estudio de la palabra se le llamaban los fariseos. Era un grupo de gente que estudiaba la ley. Esa ley que leímos en el Salmo que convierte, ¿qué cosa? El alma, dice, ¿verdad? La ley de Dios convierte el alma.
Así que los fariseos eran este grupo que estudiaban la ley, estudiaban la palabra, pero esa palabra que convierte el alma no los convertía. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió entonces? Porque cuando Jesús vino y empezó a tener una relación con esta gente que conocía la palabra, Jesús vino y dice que ellos estaban llenos, miren, de envidia, de odio, de orgullo, de hipocresía, de codicia. Dice Jesús que decían, pero no hacían. O sea, Jesús un día le dijo a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿No? O sea, decían lo correcto, pero no lo hacían. Así que Jesús dijo, sí, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No eran solo apariencia, no amaban a Dios, no tenían misericordia, se creían mejores, se presentaban como puros ante los demás, pero conocían la palabra. Conocían la palabra. ¿Qué leímos en el Salmo 19? Que la ley de Jehová era perfecta, ¿que qué? Que convierte el alma. Pero estas personas que conocían la palabra no estaban convertidos. Más bien eran peores, ¿no? Escuchaban la palabra, conocían, pero eran peores. Pero ¿cuál es el problema entonces? ¿Cuál era el problema? Porque si tú me dices, mira, esta medicina te va a cambiar y la tomas y no te cambia, ¿qué es lo que pensamos que es el problema? La medicina debe ser el problema, ¿verdad? Porque si la medicina me debería de cambiar y no me cambia, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y no vaya a ser que en estos tiempos la mayoría de gente percibe el cristianismo como una medicina que no cambia. No vaya a ser que la mayoría piense eso. Y no vaya a ser que los que estamos tomando la medicina pensemos eso. Que simplemente es una medicina porque sabe bien, pero que no produce lo que debería de producir. Y este es el peligro en el cual yo vivo. Amén. Este es el peligro en el cual yo vivo. Yo no he venido acá a tratar de machacarte, de decirte a ti que tú eres un fariseo. No. No he venido a eso. Yo no soy el juez. El juez es Dios. Yo no conozco los corazones de los hombres, ¿verdad? A menos que Dios me lo muestre o a menos que tú hables. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando yo converso contigo, de repente tú me vas a poder descubrir un poquito de tu corazón. Pero puede ser que tú me estés mintiendo 100%. Que tú hables conmigo y tú me digas, pastor, mire, usted no sabe que el Señor esto, o que me está pasando esto, lo otro, y de repente me estás contando un cuento, ¿verdad? Y yo no me doy cuenta. Puede ser. Pero mi preocupación antes de por ti, y como pastor, por supuesto, tengo un deber, porque la palabra dice que los pastores, que dice, velan, ¿no? Y que yo voy a tener que dar cuenta a Dios por ti. Dios me va a preguntar un día, yo no sé si ustedes van a estar en esa reunión, pero Dios me va a preguntar un día, ¿y qué fue de Oscar? ¿Le predicaste la verdad?
Le dijiste la palabra que fue de César. Le dijiste la palabra, le dijiste la verdad. Les hablaste de mí, les compartiste de mí. Pero antes aún de que yo esté pensando en ustedes, yo tengo que pensar ¿en qué? En mí. Si yo soy de este tipo, si yo soy de esta gente que toma esta medicina llamada Jesús, llamada cristianismo, llamada Biblia, y que pueda estudiar tanto la palabra, pero no tiene efecto en mi vida, no me ha cambiado, no me ha cambiado. Y de nada valdría eso, ¿sí o no? ¿A quién engaño? De nada vale que yo esté hablando acá y Jenny me esté mirando y diga, este es más mentiroso. ¿No? O hipócrita. Habla de Dios, habla del amor, habla de esto, ¿no? O mis hijos que están acá. Diga, no habla de Dios, habla de la palabra, pero ¿cómo se llama? Esa boquita que tiene en casa. Dice que el amor y... ¿no? ¿Sí o no? Y los fariseos, como decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque lo que dicen está bien, lo han aprendido bien, ¿sí o no? Han aprendido bien cómo aconsejar, han aprendido bien hablar del matrimonio, han aprendido bien todo esto, pero no hagan como ellos lo hacen, porque ellos dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Y recuerden que Jesús dijo que si la sal pierde su sabor, ¿qué hacemos con ella? ¿Verdad? Si el cristianismo pierde su poder, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estaba leyendo un libro de Tripp, creo que es, profesor, maestro de instituto bíblico, uno de los institutos bíblicos más conocidos en Estados Unidos. No sé si actualmente es, pero en este libro él era profesor de seminario bíblico. Así que él trabajaba con personas que estaban a punto de ser pastores y de pastorear iglesias. Su curso era uno de los últimos cursos del seminario. Su curso tenía que ver con consejería, ¿no? Y en este curso lo que él está tratando de hacer es justamente esto. Está tratando de ayudar a estas personas que tienen mucho conocimiento, pero que ese conocimiento no sea solo conocimiento, sino que pueda llegar a su vida personal, que pueda ser parte de su vida personal. Estas personas ya han estado años aprendiendo de los profetas, de los libros, cómo hacer prédicas, 1, 2, 3, qué hacer, qué no hacer, cómo organizar una iglesia, cómo tener una iglesia. Pero él cuando los recibía decía, yo no quiero que ellos simplemente tengan conocimiento, sino que ellos puedan pasar a su vida ese conocimiento que ellos tienen. Y cuando él trató de hacer esto, muchos rechazaron esto. Porque decían, oye, tú tienes que acá enseñarnos cómo aconsejar, pero tú no eres nuestro pastor. Tú no eres nuestro pastor, no tienes que tratar con nosotros. Otro le dijo, sí, sabemos que en nuestras iglesias vamos a tener esos proyectos, hablando de gente con necesidad, que tengan que ministrar. Sí, vamos a tener algunos de esos proyectos, pero lo que nosotros queremos acá es aprender. Y él se dio cuenta que mucha gente
ya no está hablando solo de gente que va a la iglesia, ¿no? Sino de gente que está en un instituto bíblico preparándose para ser pastores. Su énfasis era académico. Lo que sé de la Biblia, lo que entiendo de la Biblia, que pueda hacer sermones, que pueda hacer esto, pero que muchas veces sus vidas estaban desconectadas completamente de lo que conocían. Y les voy a contar un pequeño relato que él pone en este libro. Cuando él empezó a tratar con ellos, y con el tiempo muchos de ellos accedieron a ese, vamos a decir, a esa ayuda que él les estaba dando. Miren, estoy leyendo de su propio libro. Dice: me contaron historias de matrimonios casi arruinados, de violencia familiar, de mujeres que estaban listas para irse, de hombres iracundos, de relaciones rotas con los hijos y los parientes, de pecado sexual oculto, de conflictos con los vecinos y en la iglesia, de deudas abismales, de batallas con la depresión y la ansiedad, de pensamientos obsesivos y compulsivos y de pornografía en internet. Estos hombres que estaban listos para ser pastores, listos para entrar al ministerio, empezaron a abrir sus corazones y empezaron a mostrar que muchos de ellos, su vida, ¿no?, estaba muy separada de su conocimiento de la palabra. Académicamente eran muy buenos, podían explicarte cualquier cosa de la Biblia, pero la vida que ellos vivían en casa era muy diferente. ¿Y qué pasa entonces? Esta es la pregunta: ¿cómo es posible eso? ¿Cómo se puede llegar a ese estado? ¿Cómo es posible? ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué lo permitiría entonces? Y lo que quizá parte de la respuesta es cómo Jesús mismo lo explica esto, cuando Él nos habla de esta parábola muy conocida, muy simple, pero es la parábola del sembrador en Mateo 13, 18. Creo que aquí Jesús explica por qué algunos tienen el conocimiento, les llega, la información les llega, la palabra les llega, pero no hay un efecto en sus vidas. En Mateo 13, a partir del versículo 18, es cuando Él ya está explicando qué quiere decir esa parábola del sembrador. Les dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra ¿de qué? Del reino. ¿Es la palabra de Dios? Sí, ¿verdad? ¿Es la palabra poderosa? Sí, es la palabra del reino. Pero ¿qué pasa? No la entiende. ¿Qué sucede? Viene el malo y arrebata, dice, lo que fue sembrado en su corazón. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Con gozo. Amén. Como decía el Salmo 19, le causa ¿qué? Alegría, ¿no? Le causa alegría, la recibe con gozo. Versículo 21 dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta
duración. Pues al venir la aflicción o al venir los problemas, escucharon la palabra, se alegraron, pero vinieron los problemas. X problemas, no dice qué. Y la persecución, dice, por causa de la palabra, ¿qué pasa? Luego tropieza o cae. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Yo creo que este es el grupo más grande, mi opinión personal, ¿ok? Mi opinión personal, yo creo que este es el grupo más grande. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, ¿pero qué? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra. ¿Y qué pasa con la palabra? Se hace infructuosa. Como les digo, es mi opinión personal, pero yo creo que la mayoría luchamos con esto. Que escuchamos la palabra, la entendemos, Dios nos da una palabra, pero de lunes a sábado, ¿cómo vivimos? Afanados, afanados. En vez de que la palabra pueda aplicarse, ¿verdad? Y quizá en la palabra está la solución justamente a no vivir afanado, ¿no? La palabra misma nos ha instruido a cómo vivir no afanados. Nos afanamos. ¿Y qué hace el afán, hermano? Tú no te das cuenta qué hace el afán en tu vida. Es más que preguntarte, es más que sentirte mal, es más que dudar, es más que estar todo el día pensando en el problema. Es más que eso, produce algo en la palabra. ¿Qué le hace a la palabra? La ahogan. Y cuando no nos damos cuenta, seguimos, ¿verdad? Afanados, seguimos queriendo, no sé, ciertas cosas que estemos pasando, problemas, etcétera, la ahogan y cuando no nos damos cuenta, no hay un cambio en nosotros. Porque se hizo infructuosa. Entonces, como decía, ¿no? Los fariseos y toda la gente del Antiguo Testamento empezaron a llenarse de palabra, ¿no? Los niños, desde niños, ¿no? Estudian, ¿no? Y memoriza, y lo que dice Dios, y desde jóvenes, ¿no? Dice esto, memoriza. Se empezaron a llenar de palabra, de enseñanza, de entender esto, pero no hubo un cambio en sus vidas, no hubo un cambio en sus deseos, no hubo un cambio en la dirección, en aún el por qué estudio la palabra, por qué me estoy llenando de la palabra. Y sin darse cuenta, entonces ahora yo estudio para competir y porque yo sé más que tú. Yo estudio para mi ego, para creerme que soy mejor, para creerme que soy más espiritual, pero es académicamente, porque Dios nos ha dado un buen cerebro, ¿sí o no? Dios te ha dado un buen cerebro y tú puedes estudiar la palabra y académicamente entenderla, pero sin transformación. Sin transformación. Y cuando Jesús llegó, y uno diría, wow, estoy con la gente que más sabe de mí y estoy con la gente que más sabe de las cosas de Dios. Fue la gente que más sabía de las cosas de Dios quien lo odiaba, quien lo rechazaba. Y más bien era la gente que lo poco que sabían, reconocían que tenían necesidad, que fue la gente que venía a él
a escucharle. ¿Y qué decían? Este no habla como ellos. No habla como los fariseos. Este habla diferente. Porque no hablaba de su cabeza. No hablaba académicamente, hablaba de su corazón. Él dice, yo hablo lo que escucho a mi padre decir. Y era diferente. Diferente. Versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿quién es? Este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué? Y da fruto. ¿Y produce qué? A 100, a 60 y a 30 por uno. De 4 campos, ¿verdad? De 4 terrenos que Jesús habla en esta parábola. Dice que el sembrador siembra la palabra, siembra la palabra, siembra la palabra. Solo hubo uno donde sí la palabra cayó y tuvo que luchar contra las otras cosas, ¿no? Se diferenció de los otros tipos de tierra. Pero ahí está. El problema no es la medicina, el problema no es el cristianismo, el problema no es la palabra, el problema no es Jesús. Jesús va a actuar donde se le permita. Amén. Jesús va a actuar donde se le permita. Jesús no va a agarrarte a la fuerza, ¿no? Porque si te das cuenta, él habla de una semilla, no una semilla que se tira. Ni siquiera es una semilla que se tira nomás. Jesús no te va a hacer una llave en el cuello y te va a decir, obedéceme, ¿verdad? Deja de afanarte. Confía. Jesús no hace eso. Pero donde Él encuentra un corazón receptivo, donde Él encuentra personas que digan, sí Dios, o sea, es como quien dice, ¿verdad? Señor, acepto que yo no soy Dios. Acepto que quizás no entiendo todo, Señor. Pero entiendo que si tu palabra dice esto es porque es verdad. Acepto, Señor, la autoridad de tu palabra. Acepto. Me rindo. Rindo mi orgullo. Rindo mis afanes. Rindo mis planes. Rindo mis sueños a tu palabra. Rindo mi voluntad a tu palabra. Esa tierra es buena tierra. Y la palabra entonces, ¿qué hace? Entra, dice. ¿Y qué produce? Fruto. Pero mira cuán poderosa es. Que una semillita, ¿cuánto produce? Una semilla te puede dar 30. Una semilla te puede dar 60. Y una semilla te puede dar 100 por uno. ¿Cómo estaría un banco si te dice, deposita un sol y te doy 30? Deposita un sol y lo hago producir 60. Deposita un sol y lo hago producir 100. ¿Cómo estaría ese banco? Habría cola afuera, ¿sí o no? ¿Y cuántos soles darías? ¿Solo uno? No, ¿verdad? Porque es demasiado productivo. Es demasiado fructífero ese banco. Que por uno me dé 30, o sea que si doy 100, ¿me da cuánto?
3,000. Es muy productivo. Es muy productivo. Hasta 100 por 1. Por eso decía, mi preocupación entonces es que yo sea ¿qué? ¿Qué tipo de tierra debo ser yo? Buena tierra. Amén. Buena tierra. Que yo sea buena tierra. Que su palabra halle cabida en mi corazón. Hermanos, ¿ustedes creen que yo entiendo todo de la palabra o todo lo que Dios hace? No lo entiendo. Ahora les voy a decir otra cosa quizá. ¿Ustedes creen que como seres humanos uno está de acuerdo con todo lo que Dios hace? Pero ¿quién es Dios? ¿Y quién soy yo? Pero ese es el problema, que a veces tenemos un ego o una idea de nosotros mismos, o yo una idea de mí mismo. No, yo sé más que Dios. Y es la misericordia de Dios. Que no, en ese momento no me cae un rayo, ¿verdad? Es la misericordia de Dios. Su palabra entonces tiene que encontrar buena tierra. Esa tierra que recibe la semilla. Jesús sabía que para tener discípulos no podía contar con esa gente, con los que creían que ya sabían. Así que Jesús va, ¿no? Y ora. Y se empieza a buscar gente como tú y como yo. Gente que no ha sido de repente, ¿verdad?, educada en un monasterio. Gente que no ha tenido quizás una crianza con la palabra, ¿no? Y se encuentra a estos pescadores, ¿no? Cobrador de impuestos, gente que era odiada en esa época, ¿no? Y los llama a ser sus discípulos. Y a ellos Él les empieza a dar su palabra. Pero ellos también empezaron a manifestar que en su corazón tenían sus cositas también, ¿no? Tenían sus cositas. Entre ellos se peleaban. Entre ellos, ¿no? ¿Quién quería ser el más grande? Imagínate. ¿Quién quiere ser el más grande entre ellos? No solamente eso. Codicia. ¿Quién tuvo codicia ahí de su grupo de discípulos? ¿Recuerdan? Judas, ¿verdad? ¿No? Que robaba, dice, de la bolsa. Incredulidad de parte de Tomás. Ira también. Venganza, ¿no? Cuando Juan y Jacobo, fíjate, discípulos de Jesús, quisieron que una ciudad sea destruida, que gente sea quemada viva, porque no quisieron recibirlos. Discípulos de Jesús, decía: Señor, quema a esa gente, que caiga fuego del cielo sobre ellos, porque no nos han querido recibir. ¿Qué les dijo Jesús? Así no soy yo. Esos no son mis discípulos, ¿verdad? ¿No saben de qué espíritu son? Y Jesús viene, muere por nuestros pecados, resucita, se reúne con ellos, y con esto quiero terminar, y les dice esto, Lucas 24.
Lucas 24. Así que hermanos, les voy anunciando antes que se vayan, ¿ok? Para tratar de corregir un poquito esto. Cuando ustedes se vayan el día de hoy, ¿qué van a decir? No tiene que ver con el mensaje. Van a decir, gracias Dios, que me amas tanto, que tú no quieres que yo sea, ¿qué? Un fariseo. ¿Amén? Gracias Dios que tú me amas tanto, que tú quieres que yo experimente el poder transformador de tu palabra. Amén. Y sí, has tenido que usar al pastor. No me cae el pastor. No me gusta. Pero tenías que usar a alguien. Has usado un burro antes, ¿no? Así que, está bien, no me gusta. Hubiera dicho esto mejor. Ya cuando tú seas pastor vas a decir las cosas como tú quieres. Amén. Porque el Señor usa personas imperfectas. Amén. Quizás no te gusta como lo he dicho. Pero tu conclusión tiene que ser, Señor, gracias. Porque tú no quieres que yo viva engañado. Señor, tú no quieres que yo viva tú no quieres que yo tenga una doble vida. ¿No? Y déjame decirte, de parte de Dios, que si por casualidad tú tienes una doble vida el día de hoy, tú vas a tener que escoger cuál quieres vivir. Amén. Tú vas a tener que escoger entre la vida que Dios tiene para ti o la vida que tú quieres vivir. Jesús lo dijo. En el Antiguo Testamento Dios lo dijo, escoge tú la vida que quieres vivir. Y Dios le dice, si tú escoges la vida que yo tengo para ti, esto es todo lo que yo puedo ofrecerte. Y si tú escoges la vida que tú tienes para ti, esto es todo lo que te puede suceder. Y a pesar de todo, hubo gente que ¿qué? Que escogió su vida. Y Jesús dijo, el que escoge su vida, la va a perder. La va a perder. Eso dijo Él. ¿No? Por un tiempo quizá va a parecer que todo te está yendo bonito, ¿no? Hasta que lleguen, no sé, los 70 años, los 80 años de repente, el tiempo que Dios te tenga en esta tierra, y vas a perder. Pero el que escoge mi vida, dijo Él, va a hallarla. O sea, va a hallar la razón, el propósito, la existencia. Ahora, no siempre es fácil, amén. No estoy diciendo que esto es un pan, ¿cómo se dice? Chancay de aceite, gracias. Es un chancay de aceite escoger, no. Esto es serio. Esto es serio de repente para ti el día de hoy. Y hay un precio quizás que pagar. Amén. Hay un precio. Hay un precio que pagar. Moisés
tuvo que decidir un día. ¿Y sabes cuál fue su decisión? O decido ser el nieto de Faraón con todos los placeres de Egipto, las chicas más lindas de Egipto, la fama, el dinero, el poder, el prestigio, la ropa, los amigos, todos los placeres que este mundo puede ofrecer, la mejor comida. Por un lado tengo esto, dijo él, y por otro lado tengo reconocer mi identidad, que yo soy hebreo, pero si yo reconozco mi identidad como hebreo, voy a ser tratado como ¿qué? Como esclavo. Y seguir el llamado de Dios que Él tiene para mí. Y cuando Él pesó las dos cosas, dice que Él se sostuvo, porque toda la gente veía esclavos pobres, ¿no? Toda la gente veía esclavos pobres y toda la gente veía egipcios vacilándose, ¿verdad? Y ricos. Pero dice que de repente Dios le abrió los ojos a él y él vio lo invisible. Y se sostuvo, dice, porque él vio a Dios en este lado y Dios no estaba en este lado. Así que no es, este es el secreto, que no es que tú escoges esto o escoges lo otro, es que tú escoges a Dios y en el lado que Dios está. ¿Verdad? Porque si yo quiero, si escojo, ¿qué digo, verdad? O escojo las riquezas o escojo el sufrimiento, todo ser humano que va a escoger el sufrimiento, dile no. Pero no es eso. No es que escojo entre los dos, sino es a quién escojo. Si Dios está ahí, por si acaso, si Dios quiere que tú seas presidente, si Dios quiere que tú seas rico, y es Dios quien está ahí, ¿tú a quién escoges? A Dios. No es, sino tú escoges a Dios. Es escoger a Dios. Por eso decía, de repente tú has venido hoy día y no sabías que estabas en esta situación en la que tienes que escoger. Escoge a Dios. Escoge a Dios. Lucas, les dije, 24, 44. Les dijo Jesús, ya había resucitado, estas son las palabras, otra vez la palabra, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ¿qué? Todo lo que está, ¿qué? Escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. A través de la palabra, todo lo que está escrito de él, dijo, tenía que cumplirse. Entonces, ¿qué dice? Les abrió, ¿qué? El entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Que no entendían antes, entonces cuando leían, les dio un regalo. Porque la palabra es, las escrituras son importantes, ¿sí o no? Entonces les abrió, ¿qué? El entendimiento para que cuando ellos lean, ellos entiendan. Amén. Y eso lo vemos después, cuando Pedro se levantó y el Espíritu Santo dijo, por si acaso esto fue lo que escribió Joel. Y dice que la gente se asombraba de ellos, que ser gente sin educación y gente común, ¿cómo conocían? Porque habían estado con Jesús.
Versículo 46 dice, y les dijo, así está que, otra vez, ¿verdad? Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y esta es otra diferencia, que Dios no solamente quiere darte el entendimiento de la palabra, sino Él sabe que vas a necesitar también no solo la palabra, sino ahora ¿qué? El poder. Puedes tener la palabra, pero también necesitas el poder del Espíritu Santo. Por eso, aún Él habiéndolos discipulado durante 3 años, día y noche, le dijo, chicos, no me abran ninguna iglesia, no se vuelvan predicadores, no salgan todavía a predicar mi palabra, no hagan planes todavía, hasta que también reciban el poder del Espíritu Santo. Amén. El poder para hacer, porque es un poder. La vida del cristiano es una vida sobrenatural. Amén. Necesitas un poder sobrenatural. No hay forma. La vida de la iglesia es una vida sobrenatural también, que no se puede llevar a cabo sin el poder del Espíritu Santo. Y esta es la verdad, que solo vamos a poder ser una buena iglesia por nuestro poder, por nuestra organización, porque te regalamos café al entrar, sándwiches, porque hoy día Rebeca va a poner la cafetería todo gratis. Porque regalamos dinero. La única forma, hermanos, de que seamos una buena iglesia es que seamos fieles a la palabra de Dios y dependientes del poder de Dios. Amén. No hay persona aquí, desde adelante hasta el fondo, que haga que esta iglesia sea especial. Solo tenemos que aprender a depender de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo. Amén.